algo sobre el algoritmo de diagnóstico de los TB drogoresistentes en el Ecuador. Dentro del diagnóstico, tanto como ya se ha hablado para TB sensible y para drogoresistente, serán las mismas normas establecidas para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, considerando siempre los resultados de prueba de sensibilidad rápidas según sus criterios de inclusión. También se realizarán pruebas de segunda línea en los casos que haya sospecha o fracaso. Ay, perdón. Como seguimiento bacteriológico, el tratamiento dura de 6 a 18 meses, la baciloscopía va a ser mensual y el cultivo va a ser mensual en la fase intensiva y bimensual en la fase de consolidación. Dentro de todo este proceso se ha estado trabajando en consenso con la Estrategia Nacional de Tuberculosis referente a los criterios que nosotros vamos a utilizar para la solicitud de las pruebas rápidas, en este caso GRIES, GenExpert, y como ustedes saben que el Centro de Referencia Nacional de Tuberculosis también tiene el equipo MIJ. Dentro de los criterios para solicitar la prueba de GRIES tenemos los pacientes en recaída que ha sido afectado con un diagnóstico de tuberculosis, otros que van a ser los que se encasillan en esta definición de casos previamente tratados, y aquí vamos a incluir los tratamientos particulares o los que no estén documentados. En casos diagnosticados de tuberculosis con comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal crónica, tratamiento inmunosupresor, afecciones intestinales, tal es el caso como el trastorno de la absorción, entre otros. Residentes de zonas endémicas de tuberculosis drogoresistente, residentes de albergues, comunidades terapéuticas y población en situación de calle. Y las personas que han tenido contacto con alguien fallecido por TB. Lo importante que siempre recalcamos es que la cantidad de la muestra tiene que ser de 3 a 5 mililitros y que tenga una positividad de 1 cruz en adelante. ¿Qué pasó con el GRIES? Cuando se valida el GRIES, lo hacen en pacientes que estaban siendo diagnosticados en ese momento. Entonces eran BK positivos, 1 cruz, pueden ser nuevos, son destratados, pero que no habían empezado un tratamiento. Entonces así validan y así tienen cifras estándares. Entonces cuando comienzan a usarlo en BK positivos al segundo mes de tratamiento, tienen el problema, algunos casos, que no crece, porque son cadáveres. Entonces ante esa situación, lo que hace el INS en esos momentos es regir solamente, vamos a hacer GRIES a los que no han recibido tratamiento aún y están empezando como una prueba inicial de BK positivo. Entonces yo creo que cuando han ido a Ecuador también se han pasado ese mensaje. Lo mismo ocurrió con MOTS. MOTS se valida en pacientes que tenían BK positivo o negativo por el inicio, o sea que no había sido todavía recibido algún tratamiento, y así funciona muy bien. Pero se comenzó a usar MOTS y se hizo otro estudio de MOTS durante tratamiento, para pacientes que tenían BK positivo al segundo, tercer, cuarto mes, y se vio que sí era factible hacerlo. Se cambió un poquito, se esperaba un poquito más el tiempo de lectura, o sea, ya no será hasta el día 21, sino hasta el día 28, para los que tienen BK, o sea, que están en tratamiento, pero sí se validó de esa forma. Entonces, la nueva norma de Perú sí manda que hacer MOTS en pacientes que no están en tratamiento y personas que tienen BK positivo durante el tratamiento, que es más útil todavía, porque ahí es donde van a atender. Entonces, por eso en el Perú se está usando mucho menos GRIES, porque es igual que el GenExpert, que el Genotype, BK positivos y detectan MDR. Entonces, cuando yo escuchaba temprano que le hago BK al segundo mes y GRIES al segundo mes, yo dentro de mí decía, bueno, acá le están haciendo GRIES al segundo mes, me parece bien, porque es bueno, funciona, pero hay que tener la expectativa de que muchas veces ese BK positivo al segundo mes son cadáveres más que un BK viable, ¿no? En algunas veces. Dentro de los criterios que hemos estado conversando con la estrategia tenemos el criterio diagnóstico en personas viviendo con VIH-Sida, con signos y síntomas sugestivos de TB, los privados de libertad con signos y síntomas sugestivos de TB, trabajadores y estudiantes de la salud con signos y síntomas sugestivos de tuberculosis,
en pacientes pediátricos menores a 5 años con sospecha de tuberculosis en esputo u otra muestra obtenida por métodos especiales, en casos con alta sospecha clínica y o radiológica con tuberculosis con BK negativo, en adultos o niños con tuberculosis meningia en líquido cefalorraquídeo y otras muestras obtenidas por métodos especiales como el aspirado gástrico, esputo inducido, lavado broncoalveolar o extrapulmonares como ganglios linfáticos y otros tejidos. También se puede solicitar cuando tenemos una baciloscopía positiva. En estos casos, los criterios que aplicarían son contactos de TB, MDR y resistente a rifampicina. Afectados que reciben esquema para TB sensible que continúa con baciloscopía positiva el segundo mes de tratamiento. Afectados que se encuentran en tratamiento de TB sensible que posterior a la negativización de su BK vuelve a ser positiva. Fracasos a esquemas de TB sensible, pérdida en el seguimiento que ha sido recuperado y antecedentes de irregularidad en el tratamiento o tratamiento no supervisado. Y dentro de los criterios para el MIGIP se pueden hacer tanto cultivos como pruebas de sensibilidad. Aquí también entran las muestras extrapulmonares y también para hacer la prueba para las drogas de segunda línea. Dentro de la primera parte, cuando comenzamos a trabajar con el equipo, hicimos una validación preliminar porque fueron pocos datos. ¿Ya? Dentro de los mismos hicimos la evaluación, la comparación con proporciones y el resultado que nos dio en MIGIP. Tenemos como concordancia general el 96%, que incluyen todas las drogas. Y cada una tiene su sensibilidad y especificidad y su concordancia. Tenemos para isoniazida 94% de sensibilidad y especificidad del 100%. La concordancia de esos resultados son el 97%. En rifampicina, sensibilidad el 82%, especificidad el 96% y la concordancia el 92%. En Strepto el 100%, especificidad el 94%, el 95% de concordancia. Y aquí como no tuvimos un valor para comparar, no tenemos datos porque la muestra fue muy pequeña y tenemos el 100% de especificidad y por ende el 100% de concordancia. Ahora, dentro de las drogas que se van a utilizar para hacer segunda línea, tenemos canamicina, cicloserina, levofloxacina y hemos considerado la inclusión de la capro. Ya, y este proceso todavía está en estudio de validación. Aproximadamente desde el 15% comenzamos a trabajar con isoniazida al 0.1 y el 0.4 de concentración, microgramos por mililitro. ¿Puedo? Sí. Perdón, que yo creo que estoy... de verdad, lo digo por ustedes, testar cicloserina es tirar el dinero y el tiempo. No vale ni en MIGIP ni vale en nada, ¿no? Entonces, yo creo que considerar capro me parece muy buena idea y yo sugeriría considerar moxifloxacina a altas concentraciones, porque es la que de verdad va a marcarlo todo. Ustedes tienen la levo en el esquema, con lo cual la levo la tienen que testar, estoy de acuerdo. Pero es que empezamos a ver que hay pacientes que tienen resistencia a levo, pero mantienen sensibilidad a moxifloxacina a altas concentraciones. Parecido a lo que pasaba antes con la isoniazida. Por lo tanto, yo creo que de ahí hay que quitar la cicloserina, hay que dejar capro y yo metería moxifloxacina a concentración de 2. De 2, ¿de acuerdo? Valórenlo, porque es que da una información clínica excelente. Si yo como clínico me dices que es resistente a la levo, pero me dices que es sensible a moxi a 2, es que la moxi va a trabajar, sobre todo si le subo las concentraciones. Y eso vale mucho para el manejo de la XDR. ¿De acuerdo? Claro. Pero eso siempre te va a marcar bajo nivel. Hay que meter por lo menos una de más alto nivel. Hay que meter otra de medio o alto nivel, ¿de acuerdo? Eso, las dos te van a marcar bajo nivel, ¿de acuerdo?
Yo me digo, si quiere poner 0,1, que no tiene de verdad 0,1, cada vez vemos más que no tiene relevancia clínica. Hay que meter más para arriba, ¿de acuerdo? Bueno, y los criterios para prueba de sensibilidad por el método de las proporciones, que ya todos creo que ya lo manejan muy bien. ¿Para qué tipo de pacientes son? Casos con antecedentes de uno o más tratamientos, fracasos, recaídas, abandonos recuperados, contactos de pacientes MDR, casos de tuberculosis asociados a VIH positivo, enfermos procedentes de países con alta prevalencia TB-MDR, personal de salud con tuberculosis confirmada bacteriológicamente, todo caso de tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis infantil, personas privadas de la libertad, pacientes con enfermedades inmunosupresoras y para realizar estudios epidemiológicos de farmacoresistencia. Y este es el algoritmo que está en el manual, de acuerdo a los grupos de riesgo, qué pruebas son las que se solicitan. 2 vaciloscopías, el GenExpert, cultivo, estándar de tórax. El seriado de vaciloscopía, si está BK positivo, inicia tratamiento. Si tiene las 2 BK negativo y el cuadro clínico sugestivo, el diagnóstico solicitan el diagnóstico diferencial, tratamiento. No usan fluoroquinolonas, indican que se les realice 2 vaciloscopías más después de 2 semanas. Si son negativas, se espera el resultado de cultivo PCR y si una o las 2 están positivas, inicia tratamiento. El cultivo, si es negativo, se va a la consulta. Si no es TB, se valora y se le hace seguimiento igual, y si es TB, clínicamente diagnosticado, se inicia tratamiento. El cultivo positivo, se realiza la prueba de sensibilidad. Si sale sensible, se hace el seguimiento del paciente y se inicia el tratamiento TB sensible. Si hay resistencia, se consulta al comité y de acuerdo a eso y la valoración que le hacen al paciente, le dan el tratamiento de acuerdo al peso y todo. Si le hacen PCR, si sale negativo o no detectado, le hacen el diagnóstico diferencial. Si es positivo, de acuerdo al resultado, se inicia el tratamiento. Y este es el cuadrito que nos sale a nosotros en nuestro software de acuerdo a las pruebas que se han hecho. Los diferencias entre pacientes nuevos y pacientes antes tratados, cuántos salieron sensibles a todas las drogas y la resistencia de cada una de las drogas. Por ejemplo, tenemos en pacientes nuevos la isoniazida un 14.18%, en pacientes antes tratados el 37.04%, la rifampicina 7.8% en pacientes nuevos y en antes tratados 37.04%, el etambutol 0.71% en pacientes nuevos, en pacientes antes tratados 3.7%, la estreptomicina 5.67% en pacientes nuevos y en antes tratados 3.7%, y la monoresistencia. Isoniazida en pacientes nuevos tenemos 9 resistencias, de lo cual eso es un porcentaje del 6.38%, en pacientes antes tratados 3.7%, la rifampicina 2.84%, en antes tratados 3.7%, la estreptomicina 2.84%, y de ahí, de acuerdo a los patrones de resistencia, por ejemplo, isoniazida más rifampicina 4.26% en pacientes nuevos, en antes tratados 29.63%. Con isoniazida, rifampicina y estrepto 0.71% y resistencia a las 4 drogas en pacientes antes tratados 3.7%. Otros patrones de resistencia: isoniazida estrepto 2.13%, isoniazida con etambutol 0.71%.
esos datos están muy bien, ¿no? Hay cosas que a lo mejor a destacar, ¿no? Primero, la MDR inicial está saliendo alrededor de un 5%, que ya lo estimábamos esta mañana o estos días, un 5%, ¿no? Es más que la media a nivel mundial, ¿no? MDR son 4.20 a 0,71, esa sería la MDR inicial, ¿de acuerdo? Lo que sí que sorprende es que luego tienen un 2.8% de monoresistencia rifampicina que no es MDR. Eso es un fenómeno que se está empezando a dar en algunos países y hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque Ginesper me va a detectar esa resistencia, pero no la de la isoniazida, ¿de acuerdo? O sea, podríamos decir que de cada 3 resistentes a rifampicina, 2 son MDR, pero 1 no es MDR. ¿Me van siguiendo? Es una cosa interesante, ¿no? Para poderlo ver, ¿de acuerdo? Segunda cosa interesante es que sorprende esa tasa de MDR de alrededor inicial de alrededor de un 5%, con lo que sería luego después la monopoliresistencia isoniazida, que no es MDR. Estaríamos hablando de un 6.38% más un 2.88%, o sea, que la monoresistencia a isoniazida, que no es MDR, está baja. Está alrededor de un 10%, menos de un 10%. ¿De acuerdo? 6.38 más 2,13 más 0,71%. Y vuelve otra vez a reproducirse que alrededor de la mitad de las resistencias a isoniazida llevan la estreptomicina a la chepa. Es lo que decimos, ¿no? Pero quizá como dato más importante es que la monopoliresistencia isoniazida, ¿de acuerdo? No está alta, está un 10%, eso está bien, ¿de acuerdo? Y luego el otro punto que también hemos discutido estos días, cómo en los casos iniciales el etambutol está prácticamente libre siempre. Es una cosa a tener muy en cuenta, que pasa también en el resto del mundo, ¿de acuerdo? Creo que son cosas interesantes a analizar. Y luego la monoresistencia a rifampicina, que está de un 2.8%, que eso también hay que empezar a ver qué es lo que va ocurriendo. Está pasando en algunos países ya, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen una otra pregunta. Muchas gracias.